escucha? ¿Así? Bien. Bueno. Edición científica, edición de la publicación científica. La publicación científica por excelencia es la revista científica, si bien obviamente hay otros tipos de publicaciones científicas, ¿no? ¡Ay, no! ¿Y esto? Bueno, este es el gráfico que todos conocemos de lo pernicioso del sistema en donde los estados nacionales, organismos de ciencia y técnica pagan doble, por un lado a través de los sueldos y subsidios a investigadores y por el otro lado a bibliotecas. Pagos que van, como ven, se transfieren directamente a las editoriales comerciales y a sus accionistas a través del pago de las bibliotecas para comprar las revistas y de los investigadores que tienen que pagar para publicar en esas revistas. La crisis de las revistas científicas en la década del 90, cuando hubo un incremento en los precios realmente exorbitante, algunos estudios hablan de entre 4 y 5 veces superior a la inflación, provocó que justamente un grupo de bibliotecarios estadounidenses fundamentalmente se empezaran a reunir y se presentó un documento solicitándole a los autores, a los investigadores que no publicaran en esas revistas, porque además lo que hacen esas revistas es solicitar la cesión de derechos en exclusividad para la publicación. Por eso es que las bibliotecas tienen que comprar después esas producciones nuevamente. Obviamente también los investigadores dan gratis su tiempo a través de los arbitrajes, ¿no? Entonces, incremento de los precios, doble pago, cesión de derechos en exclusividad y los tiempos de gestión que no eran los óptimos tampoco. ¿Cómo estamos hoy con la publicación científica? Fundamentalmente las oportunidades que tenemos y que uno trata de no dejar pasar cuando se presentan. Internet y las tecnologías fundamentalmente, y la toma de conciencia a niveles de gobierno, de universidades nacionales, reflejados aquí en nuestro país por la ley 26899 de diciembre del 2013, de creación de repositorios institucionales y obligación del depósito para los autores. Los portales de publicaciones científicas que están creando las universidades también y muchas instituciones, los repositorios. Hay muchas debilidades todavía, si bien se está trabajando mucho sobre eso, sigue habiendo lamentablemente al momento de evaluar la producción de los investigadores algunas instancias en donde se siguen considerando con mayor puntaje a esas producciones, esos artículos que se publicaron en revistas con un factor de impacto alto, en esas revistas de excelencia o de la corriente principal, etcétera, de esos editores comerciales fundamentalmente, ¿no? Está el problema de la no profesionalización de la tarea de la edición científica. Los editores normalmente de las revistas científicas nuestras son investigadores que dedican una parte de su tiempo, lo que pueden, a la tarea de editar, pero son especialistas en su campo temático, en otros temas, y no muchos, son pocos los que se han profesionalizado, los que estudian, los que realmente se toman la tarea de una manera profesional, no amateur, o no haciendo todo el esfuerzo que pueden, pero sin las herramientas adecuadas. El tema de la normalización de las revistas, si bien también se están haciendo muchos esfuerzos hace años desde que la Tindex empezó a machacar, incluso en el país, sobre los criterios de evaluación, los parámetros, etcétera, mejoraron mucho, pero falta mucho todavía.
y la baja internacionalización, palabrita difícil, pero que es lo que se está escuchando cada vez más. Profesionalización por un lado e internacionalización, o sea, la inclusión en bases de datos internacionales, visibilidad, ¿no? Pero el problema es la amenaza. Las editoriales comerciales, como respuesta a la embestida del acceso abierto, crearon las revistas híbridas, diciendo, bueno, nosotros también ofrecemos artículos en acceso abierto, no hay problema, nosotros nos adecuamos. El autor, que además de pagar por publicar, quiera pagar una cuota extra, puede tener su artículo inmediatamente en acceso abierto. O sea, además de todo lo que antes cobraban, cobran también porque el artículo esté en acceso abierto. Y si bien en nuestro país no es algo de práctica, hay países en donde se ha institucionalizado ya a niveles de gobierno, en donde se destinan fondos especiales para el pago de estos cargos. Pero ¿cuál es el problema? Además, ¿por qué tanta amenaza? Porque las bibliotecas siguen pagando el mismo precio. No es que además bajó, sigue creciendo con la inflación el precio de las revistas, el precio de las publicaciones y todo. No, en dólares, por supuesto, es en dólares. El CIFI lo sabe perfectamente. Pero están comprando revistas que una parte ya está en acceso abierto. O sea que ya lo cobraron, lo están pagando, se está cobrando 2 veces por parte de los editores comerciales. Es como que están redoblando la apuesta. Por eso es una amenaza, y este tipo de cosas lo único que hace es que tengamos que apostar cada vez más por el acceso abierto. Este grupo de instituciones... primero una simple mención a lo que es lo que fueron las declaraciones e iniciativas de acceso abierto, con algunas diferencias, pero en esencia refuerza lo mismo. La de Budapest del 2002, la fundacional, es la que recomienda 2 vías, todavía son 2 vías, no habla de repositorios. La de Bethesda, ahí se comienza a hablar de repositorios institucionales, y en la de Berlín se incluyen las humanidades, porque hasta ahora solo se hablaba de STM, de Science, Technology and Medicine, ¿no? Bueno, acá algo muy sencillo, simplemente un extracto de lo fundamental de Budapest, el tema de las 2 rutas en donde habla de las páginas web personales. No se hablaba de repositorios todavía, pero sí con la exigencia de que se cumpla con los estándares fijados por la Open Archives Initiative. Y la ruta dorada de las revistas en acceso abierto. Aquí en la de Bethesda, como dije, es donde se habla de los repositorios institucionales, al menos en un repositorio, dice la declaración. En este trabajo de un colega, Ernest Abadal, se habla, es un libro completo, en donde en cada capítulo lo que hace es derribar cada uno de estos supuestos o malentendidos sobre el acceso abierto. Cuando hay una revolución, un cambio de paradigma como es esto del acceso abierto, siempre hay muchas fuerzas pugnando y están los que se convencen enseguida y apuestan, están los que tienen territorio que perder, y hay muchas dudas. Estas son las más habladas, las más comentadas, las más comunes, que no dejan de ser más que eso, malentendidos o mitos o cuestiones a realmente pasar por alto, derribar, y si bien algunos, bueno, sí es cierto, hay menor presencia aún todavía del acceso abierto en
comunicación científica, las revistas de acceso abierto son menos, por eso la otra ruta es la ruta verde del autoarchivo, para eso está justamente. El tema de la transgresión de la ley es ridículo, es el propio autor el que está cediendo sus derechos, en fin, lo que decía Elsa en cuanto a la inferior calidad, ya sea de revistas o del contenido de los repositorios, no más que eso. Los diferentes actores en el autoarchivo, lamentablemente, tenemos la ley, por suerte, la 26899 que mencionaba, pero lamentablemente digo, la Argentina no ha depositado muchas políticas en Roadmap, que es a nivel mundial el repositorio de políticas de repositorios a nivel mundial. Solo tiene 4 políticas depositadas de Argentina. En Sherpa, Juliet, no hay ninguna, ni siquiera latinoamericana. A nivel editorial, en la base de datos Romeo de la Universidad de Nottingham, que Romeo lo que recoge son eso, políticas en materia de derechos de autor y autoarchivo de editoriales, de revistas de acceso abierto, por supuesto. Hay argentinas 15. Yo estoy segura que hay muchísimas más. En Dulcinea muchísimas más políticas, pero no están depositadas, con lo cual los autores internacionales no tienen cómo informarse de una manera sencilla esa revista, qué me permite, qué no me permite hacer si yo tengo un mandato de mi institución. Por eso es útil esto de depositar políticas también, además de visibilizar, ¿no?, el repositorio, la revista. En Dulcinea, que es la base de datos semejante a Romeo a nivel español, hay algunas más, pero tampoco demasiadas. El tema de los autores, esta paradoja del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cuando quieren consumir la literatura, la quieren en acceso abierto y claro, tiene que estar, y por qué no está, y yo la quiero, y tiene que, apuestan por el acceso abierto. Al momento de ellos elegir una revista para publicar, miran las de factor de impacto alto, las de la corriente principal, las de esos editores comerciales. Eso es algo que hay que seguir machacando para concientizar de que no debe terminar esa dualidad de comportamiento, y deben apostar por el acceso abierto para que su trabajo después esté también y pueda ser consultado mucho más, sea más visible, y por lo tanto va a ser más citado también si está en acceso abierto. Es algo que no entiendo cómo, pero no lo toman en cuenta. Bueno, el origen de las revistas científicas, esto es anecdótico, lo conocemos. ¿Qué es una revista científica? Obviamente, acá hay muchos bibliotecarios, es un recurso continuo que publica artículos científicos, pero es donde se publican los primeros resultados de investigación original. Por eso de la exigencia de original e inédito, explícita, que deben tener las revistas, ¿no?, como requisito para el envío de trabajos. Y son el principal medio, no el único, pero sí el principal para comunicar ese conocimiento generado a los pares. Objetivos de las revistas científicas, ahí los tienen listados. Uno de los más importantes es comunicar en forma rápida, validar la calidad. El arbitraje es fundamental. Si no hay arbitraje, no es revista científica. Eso es básico. Después seguimos viendo el resto de los criterios. Y sí, colaborar en la distribución de recursos. De alguna manera hay que medir el trabajo de un investigador que es un trabajador, y a través de su producción, cuánto publicó, cuánto no publicó, y construir comunidades, por supuesto. Una revista científica de excelencia, ¿qué características debería tener? Nuevamente, arbitraje, como dije, exigencia explícita de artículos originales e inéditos,
Muchos editores dicen, no, pero ya se sabe, ¿para qué lo voy a...? No, no, pero tienen que decirlo, tienen que decir, exigencia explícita. Por eso que cuando después van a las bases de datos para tratar de indizar, de que las incluyan en la base de datos, hay muchas cuestiones formales que no están, pero que las cumplen, solo que no están expresadas, y a veces los rechazan por sonceras. Tener respaldo institucional y ser reconocida en su campo. Diversidad geográfica y afiliación, y en la afiliación institucional de los miembros del equipo editorial y de los autores. Si no, estamos hablando de endogamia. Yo te publico a mi grupo de alumnos o de becarios, publico a la gente de mi institución, de mi facultad. No, eso no es revista científica. El alto contenido científico, cumplir la periodicidad, respetar los tiempos, ¿no? Habla de una buena gestión. Adherir a normas internacionales sobre ética y conflictos de interés, el tema de las electrónicas, los identificadores persistentes, como el DOI, ORCID, ya vamos a ver cada uno, la preservación a largo plazo. Preservación no es archivo, como hablábamos hace un rato con Elsa, no es archivar simplemente, es asegurarse de que pasado un tiempo esos archivos siguen estando vigentes en esa extensión, en ese archivo, no se corrompieron. Navegación y funcionalidad también. Y obviamente los protocolos de intercambio de metadatos de la Open Archive Initiative, tener esos protocolos establecidos. Visibilidad, presencia en bases de datos institucionales. Bueno, ya me lo deben haber visto muchos de ustedes esto, pero a mí me gusta este símil. Los elementos de la publicación científica en relación o a semejanza de lo que son los elementos de la antigüedad, ¿no? La tierra, representado por los papers, que son lo concreto, lo sólido, la base de todo el sistema de publicación. La evaluación, que es lo que da el cambio, realmente cambia, mejora un paper cuando está bien hecha, representado por el agua. La difusión, que es el aire, la libertad que se le da a ese paper, a ese artículo. Y el fuego necesario, el poder que tiene que tener y que lo dan las métricas, que ya sean las tradicionales, factor de impacto, índice H, o las sociales, los comentarios en las redes sociales, léete esto que está bárbaro, qué te parece tal cosa, comentar un artículo, etc. Esos son métricas también. De todos modos, como en los elementos de la antigüedad, hace falta un quinto elemento, es necesario un quinto elemento que es la esencia de todo el sistema, que en este caso es la calidad de todo el proceso, en todos los pasos del proceso, la eficiencia de todo el proceso, que cada uno haga lo que tiene que hacer. Para esa eficiencia, lograr esa eficiencia o colaborar algunas organizaciones internacionales, y ahí tengo listadas algunas, en negrita las más comunes o utilizadas, que tienen guías, ayudas, recomendaciones, son todas especializadas en edición científica, algunas en ética de la publicación, etcétera, que incluso tienen casos prácticos, cómo se resolvieron en cuanto a resolución de conflictos de interés o de aspectos éticos, de plagio, etcétera, con ayudas, textos de ayuda, textos modelo, etcétera. ¿Por qué les pongo cómo debería estar integrado un equipo editorial?
porque igual que una revista impresa, en la gestión en línea de una revista hay roles que cumplir. Muchas veces, igual que en las revistas impresas, los roles los van a cumplir, 2 roles por ahí los cumple una sola persona o 3, no es lo ideal, pero se suele dar a veces en nuestras revistas, en donde los equipos son muy chicos y bueno, tienen que llevar adelante la tarea, como dije, no profesionalizada y a pulmón, como se puede. Y están los que tienen las funciones académico-científicas y los que tienen funciones técnicas. Aquí muy brevemente algunas características que igual les quedan en la presentación, que después le voy a pedir a Elsa que si alguien lo quiere se lo envíe por mail. ¿Qué funciones cumplen? Fundamentalmente, las más importantes. Pueden tener diferentes nombres, por ejemplo el director puede ser editor, ahora se usa editor en jefe, son modas, pero es lo mismo, lo que importa es la función que cumple, ya se llame de una manera o de otra, es el director, por ejemplo, o editor en jefe, es el que representa formalmente a la revista en todas las instancias y es el que decide qué se publica y cuándo. Es el último responsable. El perfil del puesto. Se recomienda que alguna vez publique en su revista, obviamente no siempre. Y con trabajos de igual calidad que en el exterior. Profesionalización de la tarea sería lo ideal, ya que es el último responsable. Puede haber también editores asociados o adjuntos. A veces hay cuando la revista recibe muchos artículos y tiene diferentes temáticas, diferentes áreas, especialidades, entonces se nombran editores asociados o adjuntos por área y está bueno porque además manejan un grupo de evaluadores concreto en esa área temática y descomprimen bastante la tarea. Profesionalización nuevamente, que pueda tener una dedicación parcial o exclusiva, porque es mucho el tiempo. Yo sé que es muy difícil, pero porque se requieren nombramientos y a veces las universidades o las instituciones es muy difícil, pero cuando tienen que simultanear tarea con la tarea de edición con su propia investigación y después se tienen que informar anualmente lo que produjeron como investigadores, es muy difícil cumplir con los tiempos, se pierde periodicidad, etc. Es un círculo vicioso, porque ya no se trata de no tengo dinero para la impresión o para mandar las copias por correo, no se pueden cumplir los tiempos tampoco. A pesar de que hay compromiso, ¿no? Porque eso es sin duda, las revistas siguen adelante. Las funciones que cumplen, los comités asesores que aportan su prestigio, etcétera, no tienen un rol activo en cada número, pero sí son importantes en el tema de y deben entender ese rol, porque el que está en el día a día, el editor asociado, editor jefe o como el secretario, a veces no tiene tanto tiempo para esto, que es relaciones públicas, promocionar la revista entre los pares para conseguir lectores que vayan a citar la revista, autores que quieran enviar sus trabajos para publicar y árbitros. Existe esto de la fatiga de los árbitros, se lo llama actualmente. Cada vez hay más revistas, cada vez hay más papers, esto del publish or perish, y conseguir buenos árbitros que respondan a tiempo no es sencillo tampoco. Así se suelen denominar el comité científico asesor, asesor científico nacional o internacional, cuando las revistas publican
los árbitros. ¿Quiénes son sus árbitros? Y esto es cuando son destacadísimos investigadores científicos en la especialidad, y es fundamentalmente para prestigiar la revista diciendo, miren quiénes nos evalúan, o sea, los artículos son excelentes si pasaron estos filtros. Debe haber un reglamento interno, no es una situación menor no tener un reglamento muchas veces, cuando precisamente se dan situaciones que hay un comité editorial de 5, 6, 7 personas, miembros, de los que trabajan 2 nada más, o 3. A veces no hay mecanismos de reemplazo, a veces no, es muy difícil. Hay situaciones y celos y egos profesionales, y se dan situaciones difíciles, pero desde un comienzo, idealmente, y por escrito, las reglas de juego habría que tenerlas, que además incluyan estos textos de instrucciones a los autores, las diferentes declaraciones de autoría, de cumplimiento con normas, con las normas éticas, de conflicto, etc. Y la guía para los árbitros, ¿no? Que hay que tenerla, hay que enviárselas a los árbitros para que sepan qué deben buscar o considerar en los trabajos, y porque además muchas bases de datos lo piden cuando se quiere indizar la revista. Acá algunos ejemplos. No es obligatorio que esté publicado, pero es una forma de decir, miren cómo nos manejamos. Y muchos lo hacen. Y como ven, está también a nivel de universidades. Esto de reglamento interno para los comités editoriales, para las publicaciones. Política editorial, ¿qué es? Bueno, una sencillísima definición. ¿Qué debería incluir una política editorial? Todo lo que ven ahí y más si se les ocurre. Y todo en la página. Tiene que estar. Tiene que ser fácil de localizar, con muy pocos clics, 1 o 2, y preferentemente la mayor parte de la información que esté en instrucciones para autores. Si aplica o no cargos para la publicación, qué tipo de adhesión al acceso abierto, qué permisos da, etcétera, etcétera. Si tiene una política de detección de plagio, se está preguntando, no es si sí tenemos, no, ¿cuál es su política? ¿Qué hace? Describir la política. Lo mismo sobre preservación digital a largo plazo. Preservación, no archivo. Algunos ejemplos de políticas editoriales, esto sí es recomendable, debe estar a nivel universidades, a nivel facultad, a nivel revista. Algunos ejemplos. Ahí la de USAL incluso incluye el reglamento, la política. Instrucciones a los autores. ¿Qué debería incluir? Exigencia nuevamente de originales inéditos, qué forma de arbitraje se le va a aplicar a ese trabajo, sobre cuáles se aplica, se hace sobre todo, se arbitran las reseñas, hay que informarlo, el idioma de los textos, para saber si el autor está dispuesto a enfrentar una traducción o no, si es que no coincide con su idioma. Obviamente, ¿qué licencia Creative Commons tiene la revista? ¿Está de acuerdo el autor? Porque debe informarse qué licencia, porque es la licencia de la revista, y con esa licencia el autor está cediendo su trabajo, con esos permisos. El tema del depósito de las políticas. Sería ideal que se depositara en alguno de estos sitios u otro. La resolución de conflictos éticos y de conflictos de interés. Muchas revistas incluso dicen cuáles son las sanciones que se van a aplicar en caso de que no se detecte tal o cual infracción, y hay muchos ejemplos que lo pueden ver,
incluso hay algunas que por el término de 2 años ese autor no podrá volver a remitir un artículo. O sea, se explica, porque ya no hay limitaciones de espacio además, como había en las revistas en papel. Se puede explayar uno y ser realmente muy explícito, aclarar bien las normas de autoría. No cualquiera, según las normas de ética internacional, puede figurar como autor de un trabajo. Y eso deberían saber los autores y los directores de los proyectos de investigación también. Para la detección de conductas indeseables, esas y otras, que han surgido muchas, el autoplagio, etcétera, hay tantos. Hay programas gratuitos, ahí menciono 2 con las direcciones web que buscan sobre Google Scholar, obvio. El comercial que anoté ahí es el más utilizado, el que más recomiendan los editores, obviamente es de pago, y la diferencia está en que no solo busca en Google Scholar, sino que tiene una base propia impresionante de papers por acuerdo con las grandes editoras comerciales. Entonces busca también sobre artículos que no están en abierto, como podría ser Google Scholar, ¿no? Aspectos de normalización de las revistas. El ISSN es una norma. El ISSN es algo así como el DNI de la publicación. Lo identifica esa revista en forma unívoca y la diferencia de otras, que puedan tener incluso el mismo título propio. El DOI es un identificador de objetos digitales en Internet. Un objeto digital es una revista. Un objeto digital es un artículo dentro de una revista. También es una norma ISO. ORCID lo que hace es desambiguar, palabra fea, pero bueno, diferenciar un autor, porque lo que sucede muchas veces es que un autor a lo largo de su vida profesional escribe con distintas identidades. Las mujeres ni que hablar, con sus nombres de apellidos de casada, después se divorcian, usan nombres soltera, etc. Pero los hombres también, y los dobles apellidos, iniciales de nombres, inicial del segundo nombre, pero no del primer. Hay tantas variantes y se pierden citaciones. El autor pierde citaciones, la institución pierde citaciones y el país también. Seguimos con las normas. La norma ISO 8 es la de presentación, miren de qué año, 1977. No está actualizada. Se pidió la actualización, vamos a ver si se reúnen. Mientras tanto, la Asociación Internacional de Normalización estadounidense, la NISO, publicó en el marzo del 2013 sus recomendaciones. No es una norma, son recomendaciones que realmente son indispensables al momento de pensar en la presentación de publicaciones periódicas en línea, porque ya la 8 no alcanza. La ISO 18 sobre la forma de presentación de las tablas de contenido, después sobre los artículos, la forma de presentación de artículos, la norma 215, la ISO 215, la 30 sobre leyenda o membrete bibliográfico. O sea, que no son caprichos cuando se les pide la leyenda debe incluir tal cosa, no puso tal cosa, o debería... La tabla de contenidos, cuando se les indican en las bases de datos de indización a las revistas, o falta tal información, no son caprichos, son normas
internacionales, y si llegaron a ser normas porque se discutieron, se sopesaron las situaciones, las problemáticas, y se llegó de común acuerdo, de consenso, a la norma. Estas de presentación de referencias bibliográficas, que obviamente también están las ISO, tanto para los impresos como para citar recursos electrónicos, y después cada disciplina tiene, creo, su propia forma de citación establecida, y cada revista, de acuerdo al campo en el que se mueva, elegirá la que ese campo utilice. Sobre el ISSN, esto es para recordarlo simplemente. Si la publicación tiene distintos medios de publicación, el etcétera es por si se envía por correo electrónico, por si se publica o se publicaba en CD, ya creo que ese tipo de cosas no debe darse. Los congresos a lo mejor a veces todavía se publican en CD. Cada uno tiene que tener su propio ISSN. Lo mismo si la revista está en varios idiomas, completa, si hay versiones completas de la revista, que eso se está viendo porque hay muchas bases de datos que exigen que haya una versión completa en inglés, por ejemplo. Y entonces hay muchas revistas que están traduciendo, pero esa otra versión necesita su propio ISSN. Después vamos a ver algunos ejemplos. Y se recomienda ponerlos todos en la revista, con la aclaración de a cuál corresponde, por supuesto. El DOI, ya habíamos hablado, que es la estructura, un prefijo que da la agencia DOI internacional, en el país no hay, que hayan elegido, la revista haya elegido para comprar, se paga, si bien es una cifra muy baja, pero se paga. Y un sufijo que construye el editor. Ejemplo de cómo podría construirse un DOI con un prefijo imaginario, pero similar a algunos que pueden andar por ahí que se otorgan. Se recomienda utilizar el ISSN siempre, incluso la última edición de la norma de ISSN lo indica. No se olviden que es una forma de identificar una revista de forma unívoca, y son números, y los números son internacionales, no importa el alfabeto. Y en el ejemplo de esta revista, luego la forma de crear el DOI, una forma la más utilizada y más sencilla, año, en este caso 2015, volumen, 21 por ejemplo, número, y el 01 correspondería al primer artículo dentro de ese número 41, por ejemplo. Otras formas diferentes de construir los DOI, pero la que puse primero es la más recomendable y la que más se ve por otra parte. Esto es lo que hablaba del ORCID, la dispersión y la pérdida de citaciones que provocan las distintas formas de un nombre. Y les listé abajo también con la dirección web algunos recursos, portales de perfiles académicos. Es gratuito, se crea el perfil en 30 segundos, después si quieren lo llenan con su paper o no, pero lo importante es crear el perfil para el tema de la dispersión de los nombres. Este es un ejemplo de un perfil, es mi perfil en ORCID, en donde uno informa dónde, en qué instituciones se desempeña,
puede levantar sus papers, repito, y se le crea un identificador que yo amplié ahí abajo en la pantalla, puede verse, por ejemplo, y que se suelen ver al final de los correos electrónicos, se ven en las tarjetas personales o en los currículums. Códigos de barra, ya sabemos lo que son los códigos de barra, las revistas impresas, algunas lo utilizan, pero están los códigos QR ahora, que son una vuelta de tuerca con esto de los dispositivos móviles, los smartphones y demás, que permiten una lectura realmente rápida, es Quick Response, ¿no? QR. Este ejemplo, si alguno quiere hacer la prueba, justamente es el QR de la revista del ejemplo, de contabilidad y auditoría. Como ven, se le puede dar color, por si la revista tiene un diseño de colores, una identidad gráfica determinada que implica color, un color determinado, se le puede dar siempre teniendo cuidado que no se pierda la definición para no perder la lectura o imposibilitar la lectura, ¿no? Hay un ejemplo de uno de los tantos generadores de códigos QR, hay muchísimos, gratuitos todos. De esto habíamos hablado también, el protocolo de intercambio de metadatos para posibilitar la cosecha, y es fundamental para la visibilidad. Es el protocolo utilizado en Internet que permite que los proveedores de servicio, en este caso Google Scholar, por ejemplo, haga búsquedas simultáneas sobre los metadatos de todos los proveedores de datos. Por ejemplo, una revista que está en acceso abierto y tiene establecido este protocolo, va a ser cosechada por Google Scholar. Si alguien interesado en palabras clave del artículo que se hayan puesto, que coincida el título de artículo, va a estar bien rankeado en las búsquedas en Google Scholar, va a ser recuperado. Este es un tema que también hay que atender a esto. Y son los principios de accesibilidad web que el consorcio de la World Wide Web estableció como para que debería respetar un sitio, y tiene que ver con también que una página pueda ser vista tanto en una computadora, una PC de escritorio, como en una tablet, como en un teléfono celular, y que no pierda calidad de lectura, o que los disminuidos visuales también tengan facilidades, en fin, que las imágenes estén con sus leyendas aclaratorias, todas cuestiones que hacen a accesibilidad y visibilidad web. Buenas prácticas. Aquí algunas herramientas gratuitas, todas, para evaluar si un sitio, una revista o un sitio cualquiera cumple con estos principios de accesibilidad. Larga informe es muy sencillo, dice falta etiqueta en tal lugar, falta tal cosa. El tema de las licencias Creative Commons. Estas son las opciones que se pueden lograr. Yo entiendo que la de reconocimiento es la más abierta, es la que con menos facilidad los editores deciden tener, pero es la que recomendamos. Si es acceso abierto, es acceso abierto. La menos recomendada, la más cerrada, es la del ángulo inferior derecho. Reconocimiento no comercial sin obra derivada. Y luego las otras opciones. Esto es conocido. Hay bases de datos, después te lo voy a mencionar, que no ven bien
que tenga una licencia sin obra derivada. Programas de gestión editorial. Hay que, cuando se va a pensar en tener una revista en línea, en acceso abierto, o no inclusive, pero más en acceso abierto, hay que pensar qué criterios debe cumplir ese programa, qué necesito que me haga, que me emita informes, que pueda gestionar la correspondencia ahí mismo, que el autor me envíe el paper, pero yo también desde ahí todo pueda gestionar todo el proceso con los árbitros, el ida y vuelta de correcciones, que pueda publicarlo ahí también, todo, incluyendo qué tipos de archivos acepta, qué peso de archivos finales, que tenga actualización, que haya soporte. Software libre. Como en todo hay ventajas y desventajas. Desventajas. Vamos a sufrir más las desventajas seguramente si optamos por un software cuya comunidad de usuarios no es muy grande. Mientras más utilizado es ese software, ese programa, hay más posibilidades de que se actualice, de que haya ayudas en línea y va a haber en definitiva más garantías, que con los software libres no hay garantías en general. Características del OJS, Open Journal Systems, el más utilizado no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica y mucho más. Está pensando en una nueva versión que a la vista a lo mejor no sea muy diferente, pero sí va a cambiar un poco la estructura de manejo de archivos, que dicen que va a mejorar algunos aspectos que no era, que se le criticaban a OJS desde los informáticos. Tiene documentación de apoyo, ahí la dirección, interfaz multilingüe, etc. Estos son los roles. Yo les había hablado de las funciones, de la integración de un equipo editorial. No difiere de esto. Como dije también antes, los nombres pueden variar, pero las funciones son esas. Son el de gestor de la revista, el editor de sección o el adjunto o asociado, los autores, los árbitros, correctores, diagramadores, etc. Tranquilos, no lo vamos a ver, tampoco se ve nada. Es el flujo de trabajo en OJS, es muy sencillo de manejar, de implementar un OJS. Y ahora algunos ejemplos de presentación de revistas y artículos según normas internacionales y buenas prácticas que estuvimos viendo. Esta, una revista, una página de revistas nacional, una revista de mundo agrario argentino, ¿no? Título, ISSN, enlace rápido a toda la información, se pide que haya pocos clics, esto de la amigabilidad, la leyenda bibliográfica que habíamos hablado, servicios de valor añadido. Después ya van a ver que después son todos criterios que los están pidiendo todas las bases de datos. Obviamente la entidad responsable, nuevamente, en otra publicación, esta es un OJS con cero diseño, muy básico, solo tiene la barra horizontal superior con los colores y el nombre de la institución y nada más, pero con mucha información. Esta misma revista, fíjense, en políticas está publicando los árbitros por bienios. Esta revista de acceso abierto también
y es lo que se está viendo cada vez más. Redes sociales, últimos artículos aprobados, que los populares, dice ahí, o los más descargados, los más consultados, like en Facebook, etcétera. O sea, la presencia cada vez más de las redes sociales para después ver lo de las métricas, ¿no? Alternativas. Esta misma publicación, el botón Research Integrity que está ahí arriba a la derecha, lo desplegué aquí. Miren lo que están informando, cuáles son sus buenas prácticas, ¿no? Que hacen un chequeo antiplagio, dicen qué software utilizan, el cross-check utilizan ellos, que adhieren a las guías de COPE en materia de aspectos éticos y conflictos de interés, que utilizan Creative Commons, licencia Creative Commons, y cuál utilizan, después hay que hacer clic ahí, ver cuál, etcétera. Dicen también que hacen preservación a largo plazo en logs, se ve ahí abajo, y en PubMed también, y que depositan su política en Romeo, por ejemplo, y además, que esto no se pide, pero dicen que utilizan tecnología no propietaria. O sea, es su declaración de principios, de alguna manera, y de conducta en materia de acceso abierto. O sea, no es necesario que una revista sea tan plana como algunos OJS sin diseño. Se puede tener una linda revista. Esta es una muy linda revista en OJS también, esta es nacional, que la puse porque tiene toda una versión en inglés, porque es una revista que para estar en PubMed necesita tener su versión completa en inglés, que es lo que hizo. Y ahí están los 3 ISSN de la versión impresa, la versión en línea en español y la versión en inglés. Y en la tabla de contenidos integran las dos versiones, en los dos idiomas. Diferentes medios de publicación, además de la revista con sus números, tenemos el blog o Facebook en donde se dan los alertas o los últimos artículos publicados. Hay gente que no entra a la revista y está todo el día en una red social determinada. Hay que ir a buscar a ese lector ahí, y eso es lo que están viendo los editores. Fíjense qué revista es, además, ¿no? Redes sociales, alertas, y cumpliendo con todo lo que se pide normalmente. La integración del equipo editorial. Cuesta muchísimo que pongan la afiliación institucional. Algo más que básico para ver si es endogámico o no es endogámica esa revista. Que pongan el correo electrónico ya es milagro. Fíjense lo que hacen en otros lados. No tienen miedo de poner el teléfono y la dirección postal de la casa. De todos, además de la afiliación, por supuesto, todo. Fíjense lo que hace esta pequeña e ignota revista. Deriva directamente a la página en donde está el currículum completo con foto, además de los datos personales de correo electrónico, teléfonos y demás, que ahí lo pueden ver, aunque está muy chiquitito, lo adivinan por lo menos, de cada uno de los miembros del comité. No hay que tener miedo, no es que los van a llamar a cada rato para decirles no sé qué. Un ejemplo de QR en un artículo. Hay gente que se encuentra con
los papers, los artículos sueltos. ¿De dónde salió esto? Ahí está el DOI. Puede hacer clic si lo tiene en digital, o alguien que ve ese artículo suelto, impreso, lo levanta con un dispositivo, con un teléfono, y puede acceder inmediatamente a ese artículo. Si está la tecnología y no tiene costo, el caso del QR, DOI sí, $1 por artículo, más o menos. Pero hay otras tecnologías además del DOI. ¿Por qué no utilizarlas? Fíjense en fechas de recepción y aceptación. También cuesta que los editores lo pongan, porque habla de los buenos tiempos de gestión, que se manejan bien. Cuando es muy grande la distancia entre la fecha de recepción y aceptación, no está hablando bien de la gestión editorial. Y hay una segunda fecha acá. Es la fecha en que el autor envió el artículo ya corregido. Y entonces después muestran el tiempo que se tomaron desde que fue corregido, arbitrado y con las modificaciones ya solicitadas, y la publicación. Cómo citar ese artículo, la licencia al pie del artículo, porque nuevamente si me encuentro con un artículo suelto y no tengo a mano la revista, la página, ¿cómo sé qué puedo hacer con esto? O cómo advierte el editor qué permisos tiene ese lector sobre eso. Es un beneficio para el editor y es una advertencia. Ahí está. Hay que poner, es una línea en cuestión electrónica, edición digital, no hay mayor costo. Otra forma de presentación, miren qué linda. Y está con toda la información que se solicita. Licencia, bien clara, cómo citar, fechas de recepción y aceptación, también hay 3 fechas, la leyenda puesta en vertical al costado, todo, toda la información completa. Vamos a ver algo de difusión de la revista. Cuando hablo de inclusión, hablo a nivel de descripción a nivel revista. Cuando hablo de indización, descripción a nivel de artículo dentro de la revista, ya sea solo la cita o cita y texto completo. ¿Qué son los servicios de indización y resumen? Ya lo sabemos. Tipos de bases de datos de indización según el carácter de su productor, con algunos ejemplos. Según su contenido, también con algunos ejemplos. Esto varía cada vez más también por la tecnología que permite que bases de datos, como por ejemplo DOAJ, que ahí figura como un directorio, esté indizando revistas. Si el editor envía, obviamente, la información. Beneficios de la indización, ni que hablar, lo que se busca, mayor visibilidad. El equipo editorial es el que tiene que trabajar sobre eso, proponerse metas. Esto lo voy a pasar, son los índices de impacto, el índice H, el tema de las métricas alternativas con algunas direcciones por si les interesa, y las dudas que todavía hay sobre las métricas alternativas, porque hoy le digo me gusta un artículo, mañana me arrepentí. Y entonces esa volatilidad, porque pasa mucho, entonces no son más que fotos de un instante, por ahora. Y además otro tema es cómo normalizar la recogida de datos en las diferentes bases de herramientas que hay, ¿no? Y bases de datos de Facebook, Twitter, es diferente. Esta es una herramienta para los editores muy útil, también para los investigadores. Ahí tienen la dirección por si les interesa, es para ver quién lo cita, dónde
fue más citado, si la revista publicada en este portal o en tal otro. Es gratuita, por supuesto, si no, no lo pondría. Algunos parámetros de evaluación en relación a revistas electrónicas, en línea, muy rapidito y sencillo, rápido. Latindex iba a modificar sus criterios y quedó para mediados del año que viene, no se decidieron todavía. Iban a endurecer un poquito los criterios. Generación continua de contenidos. Mención de la URL con el QR o el DOI. Navegación y funcionalidad que estuvimos viendo. Acceso histórico al contenido. El ISSN y lo que vimos de los distintos ISSN. Los servicios de información o indización. Metaetiquetas, esto también obviamente está en relación con lo que estuvimos viendo, de poder ser cosechados. Núcleo básico, si no están indizadas en bases de datos internacionales, que ni lo piensen. Redalic, la mexicana, la base de datos mexicana, que es la que aplica los criterios más duros de la región. Pide o califica, dice positivamente, si la revista maneja más de un formato. O sea, es un criterio más que cumple, es un punto más. O sea, que no estén solo en PDF, que estén HTML, XML, distintas posibilidades. Adecuada navegabilidad, usabilidad, etc. Hay herramientas, como vimos, que permiten medir eso y lo van a evaluar. Protocolos de interoperabilidad. Cielo. Cielo directamente declara que sus colecciones están en acceso abierto y que adhieren a la OAI y que preferentemente indican que la licencia Creative Commons que deberían o que recomiendan para las revistas es la de atribución, como yo les decía antes, la más abierta. Sugieren esta leyenda de copyright en donde además indican que la revista no tiene embargos temporales y que no traslada los costos de producción a los autores, o sea que no aplica cargos. Cada vez se pide más este tipo de declaraciones en las bases de datos, por eso estas recomendaciones. Bueno, Cielo está endureciendo sus criterios desde inicios del 2015. La periodicidad y el mínimo de artículos por año cambió. Para Brasil, ya desde enero, y como indican en los criterios, será aplicable al resto de los sitios Cielo con el tiempo. Y como les decía, cada vez se habla más de profesionalización, internacionalización de las revistas. Y esto es lo que piden, fíjense, antes, a ver, humanas, semestral, mínimo 10 artículos mínimos por año. Sociales aplicadas y humanas, cuatrimestral y un mínimo de 25 artículos. Y van a tener que empezar a adecuarse los editores. Porque se evalúa en las revistas la permanencia en los sitios Cielo, ¿no? Por último, DOAG, que es DOAG, el directorio, ya se los había mencionado. Estos son los nuevos criterios de evaluación que está aplicando desde marzo del 2014, por eso es que hay editores voluntarios, porque tienen que reevaluar más de 10.000 revistas.
cuán abierta es esa revista, qué derechos y licencias tiene, si cobra o no cobra por publicar, qué plataforma para gestión utiliza, entre las cuales está mencionado JS, si tiene identificadores o no para los artículos, si hace preservación a largo plazo o no, el tema de los metadatos de los artículos, si permite descargar estadísticas, el tema de las licencias nuevamente, y el sello de calidad DOA que en alguno de los puntos indica que si es la licencia que no permite derivadas, no estaría incluido en este sello, entre otros criterios. Además tiene que tener preservación a largo plazo, tener las políticas depositadas, como buenas prácticas. Bueno, y nada más, y gracias.